Bueno, ustedes van a deber cumplir, van a ser capaces de hacer más bien una vez que terminen esta carrera. La carrera que me queda el próximo año y en teoría están listos, dice la teoría, por supuesto. Esperemos que sí. Esperemos que sea así. Se supone que, y así se declara, el ingeniero agrícola debe ser capaz de cumplir con aquellos 4 verbos, que son verbos que tienen un nivel de requerimiento, digamos así, cerebral importante. La planificación, la gestión, que es un verbo más grande, la supervisión y especificar labores de producción. Acá, no sé si lo notan, pero en ninguna parte se menciona la ejecución. No sé si lo notan. Dicen que ustedes van a hacer tal labor. Ustedes van a estar, no sé, podando, ya que estamos en contexto de poda. Ustedes van a hacer. Ese es el foco de lo que ustedes están estudiando. No lo tengan que hacer en algún momento, y eventualmente lo hagan. La idea es que ustedes sean capaces de conseguir lograr hacer esto, dando por hecho que ya saben hacer todo. No sé si se entiende. Esa es la parte difícil. Por lo tanto, es necesario entender que para fines de próximo año, incluso si la teoría no nos falla, ustedes ya debiesen ser capaces de actuar de esa forma en el mercado laboral. Mercado laboral que sepa ser no es sencillo, especialmente en el área agrícola. Entendemos que, especialmente en la parte frutícola, tenemos un contexto en el que existe la temporalidad. Eso ustedes ya me imagino que lo saben o lo suponen, al menos. Durante la etapa estival, en donde ocurre en el fondo la producción de fruta. Sin embargo, en las etapas otoñales e invernales, probablemente la carga laboral disminuye. Ya, eso no significa que no hayan espacios dentro de la industria para ustedes. Dicho lo anterior, el llamado es a que se lo tomen en serio, porque ya les queda poquitito, les queda poco acá. Ustedes no lo crean, el próximo año va a pasar súper rápido, pese a que quizás son asignaturas un poco más densas en la parte de la teoría, los números, etc. Y van a quizás extrañar asignaturas como esta. Quizás no la de la Rosel, pero sí, la asignatura sí. Tómenselo en serio, háganse cargo de lo que están aprendiendo, porque que yo me pare aquí a hablarle 1 hora y media. Sí, lo puedo hacer todo el semestre, pero no pasa nada. Siento que lo sé, ustedes no. Entonces la meta es yo poder transferirles eso, no solamente desde la parte teórica y práctica, sino también la experiencia asociada a esto. Aquí voy con todo esto, y es súper importante que sean capaces de, espero, meterse en este tema. Y en cualquier otra asignatura de la misma historia. Yo sé que no es la única asignatura que tienen en el semestre, pero cuando ustedes entran para acá eso no me importa, y ustedes tampoco deberían importarles. ¿Vale? Tienen que hacerse cargo de lo que aprendan. Ustedes no solo están recibiendo, ustedes se les entrega algo y ustedes lo toman. Ese proceso de tomar, lo van a tomar y guardar. ¿Vale? Bien, después de esto. Comentarles que durante la asignatura vamos a hablar de las vides, en el amplio sentido de la palabra. No solamente en aspectos generales, sino también en aspectos súper específicos. Vamos a hablar de labores específicas, de estadios fenológicos en particular. Vamos a hablar de algunas variedades de uva de mesa y vinífera. Este semestre me propuse hacer cosas un poco diferentes a los que hago semestres anteriores para poder, de alguna manera, apuntalar lo que ustedes vayan a recibir. Vamos a hablar de temas generales, manejos productivos y manejos de mantención. Esos son los 3 ejes temáticos de esta asignatura. He aquí los resultados de aprendizaje, que es lo que uno declara en el fondo que van a ser capaces de aprender una vez terminada esta asignatura, que más me importa en realidad, esa es la verdad. Lo que más me importa está asociado acá, al plan de manejo. ¿Vale? Como muchos dicen, no, bueno, y uno cuando más o menos cacha de fruticultura, hay que armar un plan de manejo. Y ayer yo les decía, no es listar simplemente decir estas son las labores que hay que hacer, sino que hay que llevarlas a un contexto. Cada vez que ustedes tengan que hacer un plan de manejo, necesitan el contexto.
o si no, insisto, es listar cosas. Una lista cronológicamente ordenada de labores. Eso lo puede hacer ChatGPT, pero fácil. Si la agregan en un contexto complejo, probablemente no, y no lo van a lograr. Vamos a hablar entonces de propagación, establecimiento, vamos a hablar de cómo se arma una planta en un sistema de conducción en particular. Muy probablemente vamos a hablar de 3 sistemas de conducción. Fuerte. Si quieren más, podemos hablar de más, pero eso ya depende un poquito de ustedes. Vamos a hablar de propagación muy pronto, a pesar de que esto en teoría lo tocamos al final, pero bueno, ahí vamos a hacer un enredo que sea favorable. Respecto de esto, aquí es la parte donde se concentra quizás el mayor peso, porque son las labores, son el asociar un manejo en particular con una respuesta fisiológica en un momento específico. Todo eso desemboca en un resultado, o en la probabilidad de un resultado, hay que entenderlo matemáticamente esto. Así que aquí es donde le vamos a poner un poquito más de vino, ¿vale? Y vamos a hablar también de cosecha, post cosecha, vamos a hablar de manejo de plagas, enfermedades, pero eso ya son tópicos más cortitos, son tópicos un poco más simples. Incluso ustedes tienen una asignatura de post cosecha, yo como que me pongo al lado de esa asignatura, soy chiquitito en ese sentido, porque aporto un tópico pequeño. Yo de hecho me voy a basar en que ustedes vayan aprendiendo durante el semestre en post cosecha para hablar de lo mismo. Así está dividido temáticamente. Entonces, en resumen, la asignatura: 3 unidades, generalidades, primero, requerimientos, ¿qué necesita una vid para ser feliz? ¿Por qué no las hacemos felices del todo? También lo vamos a conversar. Uva de mesa y uva vinífera, no sé si lo veamos en ese orden, depende de cómo organice la clase y cómo lo vaya viendo también en esta primera unidad. Es como voy a definir eso, pero en realidad no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es poder hacer una división. Y decir, así se maneja una vid para vinificación, así se maneja una vid para consumo de exportación, en el fondo. Y finalmente, la última unidad tiene que ver con operación y mantención del viñedo, que en el fondo es donde hablamos de tópicos generales, pero a la vez bien técnicos. Mucho más técnicos y específicos incluso de las generalidades que hablamos. Preguntas, hasta acá. Dudas, consultas, inquietudes, antes de continuar. Vale, durante las clases, la participación de verdad que yo se las agradezco mucho, no solo en los prácticos, donde realmente es muy agradable recibir preguntas, comentarios, durante los teóricos también, porque no es fácil estar hablando 1 hora 20, un montón de cosas que ustedes tienen que creerme, sin tener una interacción. Así que siempre se agradece. Ahí está mi correo. Si no le respondo, esto saben. El protocolo es simple. Si al día siguiente de que me escribieron el correo no le respondo, reenvíenlo. ¿Vale? Porque de verdad que quedan abajo muy rápido. Cada día me llegan muchos correos, entonces y no tengo cómo eliminar la llegada de muchos de esos correos. Realmente no desearía. Evaluaciones con las fechas actualizadas. Son 3. Primera evaluación, asociada a la primera unidad. Está subida la clase en todo caso. Si no la ven, es porque no la dejé seguir seguramente. Pero va a estar. Si cuenten con ello. Tienen una semana de rodaje a esto para poder corroborar con los profes con los que podríamos tener tope, porque no tengamos tope idealmente. ¿Ya? 3 evaluaciones, 20%, 35%, 20%, son las 3. Hay un informe de seguimiento. Este informe de seguimiento tradicionalmente lo hacíamos con un seguimiento fenológico de las plantas. Esto va a tener una modificación este semestre porque tenemos muy poquitas plantas y la probabilidad de que una de esas plantas no llegue al final del semestre es alta. Entonces yo necesito disminuir eso y ya tengo una idea. Pero se los voy a comentar un poquito después. Parciales y seminarios, 15%. Este semestre, bueno, hay parciales con notas físicas, en general les va bastante bien ahí. Son como actividades de completar tablas con información relevante, que es complementaria a la asignatura, no por ello hay que dejarla de lado. Pero este semestre tengo consideradas 2 instancias de presentación de seminarios. Y un seminario es la presentación relacionada a un tópico donde se les entrega a cada grupo, porque estoy definiendo todavía, son modificaciones nuevas, así que
todavía no lo he definido del todo. Pero en pequeños grupitos van a recibir un trabajo científico, un paper, un documento de investigación, lo van a tener que leer, analizar y presentar. Una presentación ejecutiva, rápida, con set de preguntas, y eso, para eso van a tener una semana de preparación. ¿Vale? La gracia de eso es que, con base en lo que ustedes presenten, se nutra la asignatura de información nueva, novedosa y más profunda también. Preguntas, hasta acá. ¿Cuántas veces son estos pequeños trabajos? En total, sumando como las actividades chiquitas, con un segundo para no mentir. Si mi cabeza no falla, son 5. Serían cada semana. Eso van a ser en práctico mayormente, ¿no? Son, de hecho, sí, efectivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 5. 2 seminarios y 3 actividades chiquititas. Necesito estar de completar con información. Lo de los seminarios se los voy a avisar con tiempo, porque al menos deberían tener una semana para poder preparar. ¿Alguna duda antes de hablar de los contenidos de la clase? Como les decía y les declaraba al principio, el objetivo de esta primera instancia, más allá de toda la presentación formal de la asignatura, que es súper relevante, medio tediosa a veces porque hablar como de cosas un poquito abstractas, la meta es poder hablar también del contexto en el que se enmarca esta asignatura. Ya ayer en el práctico pudieron ver que la forma en la que operamos la duda es súper diferente a cómo se trabaja en cualquier otro hospital. Nosotros podríamos hacer paralelismos importantes y súper válidos quizás entre los cerezos y el ciruelo y no sé, algún otro caso. Pero con la vid no tenemos un comparativo. La vid funciona muy distinto a los demás. Así que bueno, antes de partir con los contenidos de la clase, ¿hay alguna pregunta, inquietud, duda, consulta o similar? ¿No? Sí. Vamos a hablar un poquito de entonces la producción de uva de mesa. Acá las cosas no cambian mucho año a año, y miento quizás prontamente, es una mentira futuro, porque han habido hartas modificaciones en cuanto a la dinámica de producción y exportación. Esto mediado no solamente por aspectos macroeconómicos, sino también por aspectos internos. En general, veremos que los productos que nosotros exportamos como país en general, o bien son cobre, o bien son fruta, vino, salmón y algunos servicios también. Siendo la uva uno de los principales productos que se exporta, pensando en fruta fresca, al exterior. Por tanto, entenderán que nuestro mercado no es interno. Ninguna empresa pone viñedos para satisfacer el mercado interno. Esa es la realidad, ¿vale? Casi sin miedo de equivocar. La meta acá es generar fruta que se pueda exportar, fruta de calidad alta, fruta que compite fuertemente en un mercado externo, no solo por fechas, ya no podemos hacer eso, sino que en realidad compite por calidad. Somos un país pequeño, no lo olviden. Entonces no podemos hacer algo muy volumétrico, no nos podemos dedicar a la exportación de granos porque no tenemos espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en cultivos de mayor valor. Por eso el cerezo medio también tiene muy buen valor afuera. En general mandamos muy buena cereza también. Dependiendo de la temporada, esto va variando, enviamos una cantidad de cajas que ronda las 60 millones de cajas. Cuando hablamos de cajas, y ahora vamos a establecer un estándar, cuando hablamos de cajas de uva, nos referimos a un estándar de un peso determinado. Nos referimos a cajas de 8,2 kilogramos. Da lo mismo si en realidad ustedes están exportando a China,
una caja que pesa 4,7 kilos, o están enviando la de 8 kilos, 8,2 kilos. Exactamente igual, todo se lleva a esa unidad para poder comparar en el fondo, y no hablar de números tan grandes cuando hablamos de toneladas o cajas, o toneladas o kilos. Normalmente, hasta hace algunos años atrás, nuestro pool de variedades estaba súper marcado por variedades tradicionales. Cuando hablamos de variedades tradicionales, nos referimos a variedades que llevan harto tiempo en el mercado de la uva y que de seguro ustedes conocen. Estoy 100% seguro que todos conocen la Thompson Seedless, Sultanina, seguro que lo ubican. Además que conocen la Red Globe, una variedad roja, redondita, de valla más o menos grande, con semilla. La Crimson, puede que la conozcan, no estoy tan seguro de esa. La Crimson es una variedad roja, con forma de una valla elipsoidal, un poco más pequeña que la Thompson Seedless. Y la Flame, está seguro que no la conocen, estoy seguro que no, porque probablemente ya no está casi presente en Chile. Varios motivos en realidad de eso. Ya lo vamos a conversar. Sin embargo, el mercado va cambiando. El mercado se abrió hace mucho tiempo hacia la utilización de variedades nuevas, variedades que salen de ese grupito. Y estas variedades nuevas son variedades protegidas, en muchos casos. ¿Qué significa eso? Que yo, empresa desarrolladora, creé esta variedad a través de un programa de mejoramiento genético súper extenso, costoso. Por tanto, ahora toda esa inversión la tengo que buscar retribuir, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Cobrándole a las personas que quieran plantar esa variedad en particular. Y limitando, evidentemente, hacia el mercado. Muchas de estas variedades trabajan con cupos. Dicen ya, en el cono sur, o más bien, en todo lo que es el hemisferio sur, voy a establecer una cuota máxima de, inventando, 10.000 hectáreas. Con 10.000 hectáreas a 30.000 kilos por hectárea, son tantos kilos de esa variedad que van a haber en el mercado en un momento. ¿Qué se logra con eso? ¿Qué se logra yo, vendedor, limitar mi propio producto? Es decir, yo construyo estos computadores, puedo construir infinitos, todos los computadores que quiera, pero solo voy a vender 50 unidades. Asegurar el número de Primero que todo, no saturar el mercado, ¿cierto? Y con ello, al no saturar el mercado, mantener la novedad un rato y que esa novedad no baje de precio. Valor y precio son cosas cercanas pero no idénticas. ¿Entre exportación y nacional? No, siempre exportación. Bueno, uva jamás como para mercado interno. Lo que queda, lo que no se puede exportar por motivos infinitos, es lo que queda aquí. Sí, no es que sea mala uva, en realidad, pero rigor, el porcentaje que queda pensado para el mercado nacional es realmente muy bajo. Profe, ¿cuál era la variedad que tenía la semilla grande? ¿La Thompson? No, la que tiene semillas, que es rojita, es la Red Globe. La mayoría del resto de las variedades de mesa han sido seleccionadas porque no tienen semillas, en general. Que tienen un gráfico interesante respecto de variedades, donde se comparan las más importantes. Bueno, el desempeño de Red Globe, por ejemplo, que tuvo un boom importante también. Y se compara con las variedades nuevas. Evidentemente, el porcentaje de variedades nuevas ha ido creciendo. Esa es la tendencia. Y una tendencia que se ha mantenido. Los últimos catálogos que existen, de hecho, hablan de ello. Hablan de un incremento importante en la superficie plantada de estas variedades nuevas. ¿Por qué? Porque son más atractivas económicamente. Si bien es cierto, implican que yo, el productor de esa uva, tengo que pagar un royalty, eventualmente eso se ve compensado por las ganancias, quizás un poco más atractivas, por la mejor calidad en la sobrevida. Vale, acá tienen, esta es una idea del 2022 al 2023, son los datos más o menos recientes que hay, siempre esto va bien desfasado, como 2 años de desfase. Eso es lo que tenemos plantado, aproximadamente ronda las 40.000 hectáreas.
¿Se acuerdan un poquito de los datos de uva vinífera? Que eran como 126.000. Pero nada, pues es súper poquito. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver también con el tipo de mercado al que estamos apostando. Es un mercado harto más volumétrico. Apostamos en general. Se escogen las variedades que tienen mayor valor de venta. Variedades que están más arriba son las variedades que para el 2019, según ODEPA, eran las que más se plantaban, o más plantadas había. Thompson, Red Blood, Crimson, Flame. Hasta ahí, variedades tradicionales. Inco, Superior también, como medio tradicional, Open Royal también. Allison, Arra, todas las Arras, solamente. Rally, Cressy, un montón. Esas sí son variedades un poquito más nuevas, no podemos decir que son tan nuevas tampoco. Dependiendo del mercado al que se quiere exportar la fruta, es el tipo de fruta que se debe enviar. No todos los mercados les gusta la fruta negra, no todos los mercados les gusta la fruta verde más ácida, por tanto, es variable. Dependiendo del mercado, entonces, es la paleta de colores que escogemos. No es lo mismo, ahora si pensamos en mercados asiáticos, no es lo mismo exportar a China que a Japón. Y no es lo mismo exportar a China que a Estados Unidos. No solamente por gustos, no solamente por preferencias de mercado, sino que hay algo más importante todavía, que ya yo creo que más o menos lo entienden. ¿Cuánto se demora un barco salir del puerto de Chile y llegar a Estados Unidos? Más o menos. Una semana. Una semana, dicen por acá, un mes, dicen por allá. ¿Cuándo? ¿Quién está más seguro de su respuesta? 3 semanas. Sí, efectivamente, entre 3 semanas a un mes tardamos en llegar a Estados Unidos. ¿Ya? Eso es verdad. ¿Y a Chile? Como un mes y medio. Como 40, 45 días, dependiendo de cómo está la cosa. Entonces, claro, uno dice, ya me demoro más, como ya, supongamos que una sola semana de diferencia, para hacerlo fácil. Esa semana de diferencia, ¿qué impacto tiene? En la calidad de la fruta. Ya, un costo asociado, calidad de la fruta, a ver cómo sería eso. La energía que se va a consumir en mantener la calidad de la fruta va a ser mayor, por ende va a ser mayor también. Ya, pero ahí nos saltamos la parte de la calidad. El costo de transporte es mayor, estamos de acuerdo, porque en el fondo tiene que ver con el kilometraje. Tomo un taxi de aquí a la Plaza Puente o de aquí a Las Condes. Punto distinto. Y el mismo taxi. Y las condiciones y las condiciones. Eso impacta, bueno, toda fruta debe enviarse en una condición controlada. Esa condición controlada al menos implica el uso de sistemas de refrigeración, ¿o no? Sí, si no se deshidrata la fruta, y no solo eso, sino que también se activan los inóculos de varios hongos y se acabó la fruta. Y ahí está el tema. Yo no puedo enviar a China, por ejemplo, una fruta con piernas cortas. Una fruta que no va a ser capaz de aguantar esos 40, pongámosle 50 días hasta que la persona lo compró en el supermercado, porque al final, claro, llega a destino, lo sacan del barco, va al supermercado, y tienen que comprarlo todavía. ¿Sí? No es como que llega y ya, listo. Desapareció. No, pues la fruta tiene que aguantar en el supermercado hasta que la compren. Bueno, dicho esto entonces, claro, la calidad de la fruta que nosotros enviamos a China es distinta a la que enviamos a Estados Unidos o la que enviamos a México, que nos está tan lejos. ¿Cierto? Y eso tiene que ver con los manejos que tenemos que realizar y que podemos realizar eventualmente. Acá hay una distribución interesante. Hay una distribución importante de las variedades nuevas o cómo han ido creciendo las variedades nuevas dependiendo de la región. Quizás no lo alcanzan a ver mucho, pero va desde Atacama hasta O'Higgins, el Maule, claro todavía, porque en realidad es muy poquito lo que se hace. Ahí, en esas regiones, es donde se mueve la producción de uva de mesa. ¿Vale? No más al norte, ni más al sur de O'Higgins. Ahí está. Ya, la parte norte del Maule sí, ya. No les voy a mentir, sí.
Pero hasta ahí llegamos. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que existe esta distribución regional? Y no producimos como la lechuga, porque, El clima. o sea, hasta el Maule, ¿no? ¿Clima? ¿Todos de acuerdo con el clima? La variable de bajo uso Suelo, ¿qué pasa con el suelo? es distinto, empieza a ser distinto hacia el sur y hacia el sur. Ya, es súper difícil hablar del suelo como una cosa súper uniforme, pero entenderemos que, claro, las limitantes de, por ejemplo, salinidad son súper altas hacia acá. Ya, de hecho, Coquimbo, Atacama son difíciles, pero igual tenemos fruta ahí. Lo que más pega es el clima. ¿Vale? Normalmente, uno como vendedor tiene un mayor precio para el producto que está vendiendo en la medida en la que llega temprano al mercado de destino. Primor. Los primores, como se conocen efectivamente. Ya, mientras más temprano llego al mercado, puede ser el mercado de las mascarillas en pandemia, al principio eran caras, después mandaba patadas con las mascarillas porque había muchas mascarillas y el precio disminuyó. Misma historia con la fruta, funciona igual, exactamente igual. Esto lo tienen que ver al lado, yo creo, en frutales, ¿no? Al principio se obtienen los mejores precios, después bajan los precios, después al final de la temporada vuelven a subir. Los temas netamente de disponibilidad, no está nada. Entonces, claro, en Chile funcionaba bien el tema de los primores, súper bien. De hecho, el boom de la uva estaba acá, en Atacama y Coquimbo. Ya en la región de Coquimbo en particular, se vivió esos años dorados cultivando fruta y exportando uva. Sin embargo, aparece Perú hace algunos años atrás, súper fuerte, con una competencia súper potente, muy técnica, con alta calidad, por lo tanto compite fuertemente con nosotros, especialmente por aquellos periodos en los cuales todavía no había fruta en el mercado. Así que la historia de los primores en Chile se acabó. No podemos competir contra eso, es imposible. Por tanto, a lo que nos hemos dedicado es a explorar otros espacios de mercado. ¿Vale? Ya quizás no la fruta temprana. Ahí tienen nuevamente la cantidad de kilogramos, para que se hagan una idea, de algunas variedades. Fíjense que las que la llevaban históricamente eran estas, hoy por hoy están bastante por debajo, al menos de las previas de exportación que tenemos disponibles. Esta tablita muestra cuál es la distribución en términos de variedades protegidas de las tradicionales para Chile, Perú y otro competidor un poco más pequeño quizás para nosotros, Sudáfrica. ¿Vale? Estamos bien atrás, somos muy conservadores todavía respecto de lo que queremos producir. Y eso tiene que ver con no atreverse, en realidad, a hacer pequeños ensayos, que es cierto, hay un costo asociado, pero no nos van a seguir comprando a todos simples, que es lo que más plantado hubo en algún momento. Por tanto, hay que pensar ya qué hacer. Y ese pensar qué hacer debió haberse pensado harto antes, cuando notaron la tendencia de la aparición de estas variedades nuevas. Por tanto, nuestro mercado productor de uva de exportación lleva atrasado algo así como cerca de 10 años, si lo comparamos. ¿Cómo qué puede variar la diferenciación en el mercado? ¿Cuáles pueden ser los factores de un antes y un después para la comercialización de cierta? ¿Cómo poder leer eso? ¿Qué me indica? ¿Qué factores uno se tiene que dar cuenta para estar como más? Ya, eso es súper importante. Lo que uno siempre cuando está vendiendo cosas, tiene que saber que está vendiendo lo otro. ¿Sí? Eso es fácil de saber, es relativamente sencillo. De hecho, cuando uno exporta, como exportadora, la empresa exportadora tiene contrapartes afuera. Y esa exploración de mercado tiene que hacerse. Pero ya, obtengo la información y veo que todos mis competidores están empezando a traer variedades nuevas. Ya sí, a algunos les va bien, a algunos les va bien, pero esa información tengo que tomarla y usarla. Y ver qué es lo que está pasando, o qué es lo que ha pasado en esos mercados que nos ha llevado a tratar con variedades nuevas. Eso no se hace, o no se hizo durante mucho rato. Y seguimos con la idea de que ya, si llegamos temprano, al final llegar temprano al mercado es lo que nos salva. Y no, ya vimos que no. Ya vimos que Perú llega antes porque sí, porque Perú está más al norte, obvio. Y contra eso no se puede. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya, chuta, parece que nos equivocamos, vamos como nos escribimos el cuento y no miramos en realidad los datos que estábamos obteniendo. Eso falta.
leer al competidor. Al final es eso, es un mercado súper competitivo. Pero no sé si ahondar un poco más en esto, en realidad de variedades en específico, de las variedades tradicionales y de las variedades nuevas, vamos a hablar de varias formas durante la segunda unidad especialmente. Pero comentarles que en general las variedades negras tradicionales son las que abundan menos y siguen bajando aún más en participación. Y eso tiene que ver mucho con preferencias de mercado. Si una variedad que tiene semilla no me gusta, si una variedad que tiene una piel muy áspera, muy astringente, muy amarga, tampoco me gusta. Bueno, la gracia de las variedades negras nuevas, no sé si han visto una que es bien alargadita, me parece como de mentira. La Sweet Sapphire, exactamente, la Sapphire. Una variedad que podemos encontrar en la feria, ojo, los descartes de exportación llegan a la feria. Y anda muy bien, tiene una muy buena recepción en el mercado porque es llamativa, tiene muy buen sabor, tiene muy buena sobrevida. Porque ustedes la dejan, no se pudre, pero mucho rato, no porque esté bañada necesariamente en un montón de fungicidas, sino que en realidad tiene una piel así súper dura, muy crocante, con todo lo que se busca en variedades nuevas. Ya que estábamos hablando de mercado, este gráfico precisamente muestra eso, muestra los volúmenes de llegada a Estados Unidos. Esto es Perú. ¿Cuál? Amarillo Amarillo. es el volumen que exporta Perú a Estados Unidos, las llegadas a Estados Unidos. Y lo que está por abajo, en rojo, es Chile. Ese desfase tenemos. Bueno, ese desfase en realidad, si lo piensan como estadísticamente significa eso. Hay un montón, cada una de estas son semanas. O sea, nosotros llegamos a la semana 52 y a la 45. Un montón de tiempo antes contra eso, aplaudir simplemente. Sí, porque en el fondo son capaces de llegar bien, buena fruta, antes que nosotros y ya está. ¿Qué se va a hacer? Hacia el final tenemos como competencia, entre comillas, a México y llegando más tarde cuando en realidad nosotros ya no tenemos fruta. Una estrategia, para que lo anoten por ahí, es cosecho buena fruta a mitad de temporada. Buena fruta, en el sentido que tiene muy buena calidad y muy buena condición. ¿Cosecho es eso? Sí, y la guardo en el frío, no la envío inmediatamente. Entonces retraso el envío un par de semanas, cosa que cuando llegue estemos en esta parte bajita, donde hay muy poca fruta, donde ya Perú no tiene fruta, por ejemplo. Esa es una estrategia, jugar con la fruta tardía también funciona. Con las variedades blancas es con lo que más cuesta porque normalmente las variedades blancas, sean nuevas o no, da lo mismo, han mostrado cierta tendencia alta al desgrane en la cosecha, hacia el final de su cosecha. Entonces son más delicaditas por eso. Especialmente si las cosechamos muy maduras. O sea, como el cuarto deberíamos como ya pasar para que tengamos así como al final más fruta. Es una estrategia. Se va a hacer más de las quintas. No, todas las días se hacen todas. Pero es una estrategia, una de tantas. Tu estrategia puede partir por escoger una variedad blanca tardía. Es decir, que requiera más grados día para poder llegar a la madurez de cosecha. Por tanto, la cosecho sí o sí más tarde. La guardo un ratito nomás y la mando. Y ahí sí llegaste bien a la Bueno, esto es un poquito el específico, como el zoom in de lo que hace Perú y lo que hace Chile, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos. Precios, esto va a pasar relativamente rápido, pero los precios también se mueven como les comentaba. Normalmente los precios más altos al principio, luego caen y luego vuelven a subir. Esta alza de precios es a la que en general estamos tratando de apostar, ¿vale? A la fruta un poco más tardía. Llegar con buena fruta para allá igual es difícil, pensando en el sector productivo de mesa, hay un montón de cosas positivas y un montón de cosas que en realidad amenazan. Por ahí las crisis sociales han afectado fuertemente al sector. Hay una migración que es consistente en el tiempo de personas desde el campo hacia otras cosas. Entonces el trabajo en el campo es cada vez más difícil y la uva de mesa se hace todo a mano.
Ya prácticamente no hay nada que podamos hacer de manera mecánica. Riesgos climáticos los de siempre, y probablemente las crisis políticas y económicas derivadas de los conflictos externos son lo que más pega. Ya no solamente tenemos resalios de la pandemia, sino que también hay un montón de cosas que afectan hoy por hoy el mercado de exportación. Dentro de los desafíos está esto, disminución de costos. Bajar los costos no solo de producción, que es lo que ofrecen muchas variedades nuevas, y vamos a hablar en específico de eso, sino que también aumentar la calidad del proceso, ¿vale? Es decir, no cometer errores que impliquen reprocesar fruta, reembalar o redirigir fruta. Dentro de las variedades que conocemos, que son nuevas entre comillas, hay un montón, ahí les dejo algunos ejemplos simplemente. La gracia que tienen, o las gracias que presentan en general las variedades nuevas, es que ofrecen menores costos de producción, mejor post cosecha, en el sentido de calidad y condición, y una producción elevada también. ¿Vale? Esa es como la triada que ofrece la variedad nueva. Que se cumpla o no se cumpla nuestra realidad productiva es otra historia. Algunas de estas variedades se dan muy mal, en realidad en la zona central, por ejemplo, pero tiene mucho que ver también no solo con la condición climática, sino que también con las estrategias de manejo. Nos asfixiamos un ratito, pero... Claro, menores costos, mayor condición y calidad cosecha y mayor producción. Ya, vamos rápidamente con variedades negras. También hay un montón, por ahí dejé un ejemplo de la India Gaywan, que es una variedad desarrollada acá en Chile, una única que hay. Variedades rojas también, ahí está Glycine, Allison, Carlota, son variedades que ya llevan un rato y han funcionado bastante bien. ¿Qué se espera de una variedad nueva? Ahí está, era lo que les comentaba. De aquí lo más importante, menores costos de producción, pieles más resistentes, eso es en el fondo cosecha, producción de igual calibre, ya está, eso es. El sin semilla, ese gen del sin semilla, ese gen que trae consigo la eliminación o la inviabilidad de la formación de un embrión, es fácil de propagar en un programa de mejoramiento genético. Por tanto, muchas veces lo que estamos buscando son los otros desafíos. Vale, vamos a ir rápidamente para lo que, no sé, antes de continuar. ¿Dudas con respecto a este contexto de la uva de mesa? Es decir, todo lo que mostró fueron solamente las uvas de mesa. Solo uva de mesa. Ahora nos vamos a mostrar la vinificación. La uva vinífera, que les digo, va a ser un poquito más rápido porque igual la mayoría de ustedes lo vio el semestre pasado, así que vamos a ir como por los tópicos más relevantes. Ya. Catastro vitivinícola, esto es lo más fresquito que tenemos. Como decía, siempre tiene un desfase como de 2 años o 3 años, incluso dependiendo de cuánto lo veamos. El 2023 sirve para lo que necesitamos. Variedades viníferas, separadas de las pisqueras, 124.000 de las viníferas, de un total de 133.000, casi 700. ¿Dónde se concentra la producción? Maule. Eso sí, igual. Segundo lugar, O'Higgins. Tercer lugar, ¿dónde está? Empieza con Ñuble. Ñuble, exactamente. Y en cuarto lugar, Valparaíso. se ha más o menos mantenido, fíjense la metropolitana, 9.000 y fracción. Las pisqueras, habíamos hablado también ayer que una de las aristas de producción es la uva de exportación. Otra arista de producción, uva para vinificación. Y también está la uva pisquera. Pero la uva pisquera está supeditada
al decreto 521, que es el decreto de denominación de origen pisco, que establece que solo se puede producir en esas dos regiones. Fíjense que la diferencia entre una y otra es alta. La cantidad de uva vinífera, la uva pisquera que está plantado hoy por hoy en Coquimbo es algo inferior a lo que había en años anteriores, pese a que tenemos un mercado interno, que es el mercado más potente del pisco, gigante. Es decir, prácticamente todo el pisco que se produce en Chile se consume en Chile. Pese a ello, la competencia con otras bebidas alcohólicas pega y pega fuerte, y eso ha implicado también que el negocio del pisco vaya decayendo progresivamente, junto con la revalorización del suelo y un montón de otras cosas que también le pegan a la agricultura en general. Si dividimos entre blancas y tintas, ya por ustedes es súper sabido que hay más tintas que blancas en la mayoría de las regiones. Funciona así, 90.000 versus 33.000. Es grande la diferencia. Fíjense que todavía se mantienen diferencias interesantes desde la perspectiva del análisis que vamos a tener que realizar. Valparaíso, 5.000 hectáreas de blancas, 2.800 de tintas. ¿Será por algo? ¿Será porque la región de Valparaíso climáticamente funciona mejor? Sí, por supuesto, temperaturas más bajitas y más estables también durante la maduración favorecen la acidez, por ejemplo, de las variedades blancas. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver esta tendencia aquí y probablemente en Coquimbo todavía se mantenga, dicho y hecho todavía se mantiene. En general, en todas las otras regiones es a la inversa, más tintas que blancas, ¿ya? Independiente que haya zonas costeras, etc. Entonces, la región de O'Higgins, claro que tiene blanca, no solamente hacia adentro, sino también hacia la costa. Pero evidentemente esta distribución es más marcada en una región. Evolución histórica de la superficie plantada. ¿Qué me pueden decir? Solo mirando el gráfico, años abajo, esto es hectáreas plantadas. Va disminuyendo, ¿cierto? Desde el 2019 en adelante, aparentemente, hay una tendencia marcadita, una línea de tendencia, va bajando, sí, progresivamente. De hecho, si tiramos la línea desde más atrás, probablemente notaremos que el 2014 es el último buen año para el incremento de la superficie plantada. De ahí viene bajando. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que ha ido bajando? Eso le iba a preguntar. Sobrepoblación, mano de obra, No es ya un rentable. mercado de producción tan atractivo, sequía. Separamos todo eso y lo vamos revisando uno por uno. Todo es temporal. Efectivamente, hay un montón, un millón de factores que están afectando la dinámica de producción de uva para vinificación. Sin embargo, esas son puras variables internas, si pudiésemos decir. ¿Cierto? Hablando de mano de obra, ya depende del mercado interno de la mano de obra. Si hablamos de sequía, es un factor interno, ya global, pero interno. Sin embargo, la producción de uva para vinificación es el primer paso hacia la producción del vino. El vino es el negocio que más pesa económicamente hablando, porque esto es solo una uva. Acá se produjo la uva, esa uva tiene que transformarse en vino y el vino es el que se vende con un valor agregado importante. Está en la materia prima, simplemente. Digo simplemente, no con un ánimo de desmerecer para nada. Si nos vamos al régimen hídrico, tenemos riego como la principal estrategia. Tenemos secano, que para los que no están familiarizados con el término es una condición en la que no se riega la uva, la misma. Y vega, que es una condición donde hay mucha agua en el suelo, que es una condición de donde la napa probablemente está muy cerca de la superficie o hay una especie de movimiento hidráulico desde un deshielo de manera continua, son como el Piedmont muchas veces de la cordillera, y vemos que hay mucha saturación de agua. Por eso la proporción de
están plantadas bajo esas condiciones mínimas porque a las vides, ya lo han visto, no les gusta la negativa. Secano lo vamos a ver fundamentalmente en Ñuble y Maule. ¿Por qué dirán ustedes? Porque ahí llueve durante el verano. Si nosotros se nos ocurre tener secano acá en la región metropolitana, eso, créanme que no va a funcionar. Respecto de sistemas de conducción, hay dos sistemas de conducción importantísimos, que son las espalderas, ya la que conocieron en Pirque, conocen de hecho, pueden ser altas o bajas, si las suman da como 90.000 hectáreas. Parrón español, solo para vinícolas, y cabeza, ¿dónde está la cabeza? ¿Ya? Los dos principales son las espalderas y el parrón, pero también tenemos una buena proporción de este sistema libre, un sistema que no requiere un soporte externo. Pero fíjense dónde está concentrado. De nuevo, Maule y Ñuble. Sistema de conducción que se da muy bien en condiciones de secano, donde la parra no crece tanto. Vamos a hablar. Cabeza. Cabeza, sistema libre, vaso, dovelet, y tiene un montón de variables asociadas a ese mismo concepto, de que la vid crece como en un vasito, literal. En cambio, en el parrón y en las espalderas tú utilizas sistemas de soporte, los alambres, los postes, y lo vamos a conversar también en detalle. Variedades más plantadas implican que la producción de vino también va a estar relacionada a eso. En las variedades tintas tenemos Cabernet Sauvignon, seguida por Merlot todavía, y en tercer lugar País, para que lo tengan claro. Variedades blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Moscatel de Alejandría, que debería aparecer por ahí en alguna parte. Son las tres variedades blancas más importantes, seguidas por las tintas internacionales. Esta es la evolución de la producción de vino. En Chile se producen cerca de 12 millones de hectolitros por día, entre 10 a 13 millones de hectolitros. ¿Un hectolitro cuántos litros son? 100, es decir, un montón de vino. Fíjense, ¿cómo es la tendencia? Si pudiésemos superponer el gráfico de superficie plantada, ¿qué verían? ¿Verían alguna relación? Muy probable que sí. Porque finalmente la materia prima que se produce acá es con lo que se hace el vino. Ahora, el mercado del vino evidentemente impacta en qué tanta superficie plantada va a haber después. No es como que si este año compran poco vino porque hay guerra, inmediatamente la superficie cae. Tiene un delay como de 2 años, más o menos, entre que esa decisión económica se toma o no. Estos son datos bien fresquitos, son los más frescos que tenemos. Esto lo genera ODEPA. No miren esto porque voy a generar confusión. Miren 2015 al 2024. La tendencia de exportación de vino. Si tuviesen que tirar una línea de tendencia, ¿cómo sería la pendiente? Disminuyendo. Negativa, por supuesto. ¿Cierto? Va disminuyendo. Y esto tiene mucho que ver con aspectos macroeconómicos. Uno diría, bueno, la pandemia afectó, sí. La pandemia ya no fue. 2019-2020. Claro, vemos una caída que miremos los 2 años anteriores, es sostenida. ¿Cierto? Es decir, venimos bajando progresivamente. Por lo tanto, es un factor, no es el único. Ahora, si nos vamos a precio promedio, estos son vinos en general, no son productos en específico. O sea, en general, el precio por litro en dólares FOB. Esto cuesta un litro FOB, más o menos, de vino chileno. $2, 2,3 dólares en nuestro caso. 2.000 pesos. Nada, es muy poquito. Ahora, si hacemos la división, claro, vinos con denominación de origen, que son el vino envasado que tiene denominación de origen, acá la cosa
marcada la caída en la venta, la exportación. Pero la línea de tendencia, sí, nosotros fijamos estos años como menos concepto a nivel de conflicto, Es menos variable. un poquito más horizontal, ¿cierto? Y el precio medio es superior, en el caso de la denominación de origen, al promedio de los vinos en general. Por tanto, el negocio, en términos de valor, está acá. Tengo una pregunta. Cuénteme, por favor. De vino. Vale, vino a granel. Ya solo voy a hablar de dos tipos de productos, vino con denominación de origen y a granel. Fíjense que el vino a granel tiene una caída mucho más estrepitosa. Si tuviésemos que tirar una línea de tendencia, la inclinación es mucho mayor. Y no solo eso, fíjense en el valor por litro. Menos de $1. Entonces, claro, esto no es tan buen negocio para nosotros. Vender vino a granel parece no tener mucho sentido económicamente hablando. Es una realidad. Ya muchas empresas graneleras se dedican a hacer vino a granel, no les pasa nada, venden vino en estanques grandotes. Han ido quebrando o disminuyendo su participación en el mercado, porque no es negocio. Lo que nos importa son las exportaciones y entender más o menos cómo funcionan. Las exportaciones nosotros las hacemos hacia países normalmente que o bien no producen nada de vino o producen vino y tienen un mercado muy grande. Son incapaces de abastecer. Brasil produce vinos, pero es enorme. Y la zona que produce vino es muy chiquitita, por tanto compran mucho vino. Otro país, Reino Unido, Estados Unidos también, compradores clásicos de nosotros, Japón. Ese es nuestro programa de exportación. Pero particularmente para el año 2024, quien más nos compró fue Brasil. Y tienen las variaciones 2023-2024. Fíjense, tasa de crecimiento positiva, y eso es interesante. Es un mercado que queda cerquita, un mercado que si bien es cierto no paga tanto por litro, aún así presenta una variación positiva de valor 2024-2025. ¿Vale? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, ahí tienen comparativos ya con otros países. Necesitaba mostrarles este gráfico. Chile está ahí, Chile es un país así pequeñito. Cuarto. Estamos justo debajito de España, Italia y Francia. ¿Ya? Y estos es el valor, ¿vale? No es el volumen. Sin embargo, el mercado del vino es bastante más sensible, mucho más sensible al mercado de la uva respecto de aquellas variables macroeconómicas, no solo la pandemia que hablamos en algún momento, sino que también conflicto Rusia-Ucrania, todas las repercusiones que ha tenido y sigue teniendo el Brexit, el comportamiento de Estados Unidos últimamente con el establecimiento de aranceles extra a un montón de productos, que la pregunta para ustedes es: ¿quién paga ese arancel? Productor. Porque una buena pregunta es decir, yo por exportar esta billetera, claro, ahora tengo que pagar El fee extra. consumidor. Eso se lo transfiero al consumidor. Sí. Profe, el Brexit es cuando Inglaterra se separa de la Unión Europea, ¿o no? Sí. Sí, y eso afectó la estabilidad económica del bloque europeo, completo. Porque puso en tela de juicio cómo se iban a hacer las transacciones entre un país y otro. Cómo se iba a relacionar ahora Inglaterra con el resto de los países y con el resto del mundo. Porque en el marco de la existencia de la Unión Europea era que algunos países como Chile negociaban con Inglaterra. Y si nos vamos para atrás, aquí. Es importante, es un comprador súper potente en volumen y en valor, ¿vale? Por tanto, claro, generó cada cambio grande no significa que los países se empobrezcan al tiro, significa que entra en un estado de observación. O sea, los países, la gente que está en esos países, las empresas que participan en esos países dicen: está pasando algo muy grande acá, no voy a tomar decisiones apresuradas, y se vuelven más conservadores en cuanto a sus decisiones.
dejan de comprar lo innecesario. Y el vino, digámoslo, es necesario. Un producto súper suntuario, que anda por ahí con... No podría compararlo con las flores porque eso es por definición suntuario, pero no es algo de primera necesidad. Es algo que está presente en la dieta, por eso es menos suntuario que una flor, pero por ahí. Entonces, claro, la pregunta del $1 trillón es: ¿estos aranceles quién los va a pagar? ¿Se los transfiero al consumidor? ¿O los pago yo como productor? ¿O los pago yo como intermediario, como exportadora? Una buena pregunta, ¿no? Y va a depender mucho de la elasticidad o la inelasticidad que tenga el producto. Términos económicos que quizás no necesariamente manejan ya lo mismo. Depende de, por ejemplo, si este producto, celular, soy el casi único productor de celulares que existe en el mundo, y me ponen un arancel, tengo que subirle el precio. Si yo le subo el precio, igual me lo van a comprar. Yo soy prácticamente el único que los hace. Y no hay un sustituto para él. Pero si yo hago un celular de tantos y le subo el precio porque me pusieron arancel, Busco otro celular a menos precio. me busco otra marca. ¿Por qué tengo que quedarme con este si me está subiendo el precio? Y tengo uno muy parecido al lado. Bueno, a eso se llama elasticidad o inelasticidad, es decir, la capacidad de respuesta en cuanto a la demanda cuando subimos el precio de algo. El arroz, si no le subo el precio al arroz, ¿van a dejar de comprar arroz? No. No. Pero si le subo el precio, no sé, a los chocolates finos, probablemente sí van a dejar de comprar chocolate fino y van a comprar un chocolate que sea más barato, que tenga un porcentaje de cacao menor, que tenga más leche, un poquito más de grasa y azúcar. Eso. Entonces la discusión está en cómo dividir ese nuevo costo de los aranceles, que es una realidad. Y esa es la parte compleja que aún no se desarma, porque esto es todo muy reciente. Vino chileno, bueno, bonito y barato. El mercado ya vieron los precios asquerosamente bajos, brutalmente bajos. Entonces ustedes van a algún supermercado y van a decir, ya, van a Londres, por ejemplo, o un supermercado cualquiera, y encuentran vino chileno, con chileno, en su góndola. Una góndola dedicada. Sale, no sé, como 15 libras esterlinas, 15 lucas, para que se hagan una idea. Un poco más. Y ese vino acá cuesta, ¿cuánto? Como 6.000 pesos, 7.000 pesos. Entonces, no, porque se vende bien acá en este mercado. Claro, pero en realidad la tajada no se la está llevando el productor de la uva, sino que está ahí ganando el productor del vino y la exportadora, evidentemente. Y eso es un problema. Eso ha llevado a que no solamente se retraiga la producción de uva para vinificación, sino que también se generen presiones para generar también, para la redundancia, políticas de mercado más justo, si lo podemos decir así, donde no sea el productor el que reciba 100, 150 pesos por kilo de un vino que se está vendiendo a 20 libras afuera. Aquí es muy grande la diferencia. Con 100 o 150 pesos por kilo, ustedes con suerte están pagando la producción, los costos que les genera una hectárea. Y esa es la realidad de muchos productores de Valle y Data, por ejemplo. Entonces aparecen algunos productores de vino más pequeños que compran a un mejor valor y tratan de competirle en ese sentido por la compra con Conchitoro y San Pedro. Pero ya lo veíamos el semestre pasado, cuando Conchitoro y San Pedro ostentan un poder de compra tan grande, tienen el poder de decisión del precio. Y pueden ir y decir, ¿sabes qué? Mira, esta uva está re buena, me encanta, pero no te la puedo comprar a $1. Porque con mi tabla de costos, te puedo pagar 0,7. Dejaste de ganar un montón de plata. Y ya tú dices, ya, ok, no le pienso vender a estos usureros de Conchitoro, voy a ir de San Pedro. San Pedro está cerquita. Ah, mira, te pago 0,71. Va a ser más competitivo. Sigue siendo una minucia de dinero respecto del precio esperado. Pero ya ahí, fuiste a donde San Pedro, fuiste a donde Conchitoro. ¿Quién más te compra la uva si no son ellos? No hay más. Si de verdad que hay zonas en las que no hay más comprador de uva, por tanto estás amarrado a armar un contrato a varios años que te aseguren que te van a comprar sí o sí la uva, tratas de manejar los costos bajitos y ya. Eso es lo que le pega fuerte al mercado, ¿vale? Esa concentración en el poder de compra.
No hay una colusión, en realidad tiene que ver efectivamente si tú haces el ejercicio económico de armar un producto, como los que hace Conchitoro, sí, es racional que tenga un precio de ese tipo. Tiene sentido, pero ya no hay uva que esté costando eso, producir o sea, un poquito injusto para el producto. Bueno, en Chile tenemos condiciones súper ideales para la producción de uva, para vinificación también. Aquí vieron que geográficamente nos movemos más hacia el sur. Partimos en Coquimbo, nos movemos hasta la Araucanía sin ningún problema. Está el decreto 464 que busca zonificar Chile, establece los valles vitivinícolas y es nuestro marco legal para la denominación de origen. Esto es lo que certifica el origen de un vino, ese decreto. ¿Vale? Certifican la uva, certifican el vino. Y eso es lo que nos permite, entonces, apostar a esto. Y no apostar a eso. ¿Ya se entiende? La importancia de un marco legal asociado a la denominación de origen. No es arbitrario. Pequeño extracto solamente de la zonificación vitícola vigente. Esto también existe, ya lo vimos, pero queríamos hacerlo de todos modos. Cada región puede tener una subregión, sí o no zona, sí o no área, con la idea de que en la etiqueta se pueda mencionar el origen geográfico más específico de ese vino y con ello relevar las características sensoriales que presenta ese vino. Hay un montón de variedades aceptadas, se está trabajando para poder seguir ampliando esto en la medida en la que sea posible también. Bien, preguntas, dudas y consultas hasta acá. Hablamos de contexto de exportación de uva de mesa, cómo se le han pegado a la industria, cómo se han movido las variedades de las tradicionales y las nuevas, aspectos macroeconómicos que también le pegan a la exportación de uva, cuáles son nuestros competidores, hablamos también de las variedades más importantes. Bueno. ¿Hay alguna variedad que sirva como para vinificación también de mesa? Yo podría vinificar todas las variedades de uva de mesa, todas, sin excepción. ¿Pero hay algún importante en venta? Lo que dice la ley, sí. Voy a responder perspectivo, eso, pero no me acuerdo el nombre del producto, así que te voy a descubrir. Lo que dice la ley es que si el vino se hizo con uva de mesa o con un poquito de uva de mesa, el resto vinífera da lo mismo. Si tiene uva de mesa en el proceso, ese vino se llama vino de mesa y no puede optar a tener denominación de origen. Y sí, hay productos en el supermercado cuando pasas por la parte de los tetras o por los bidones donde dice vino de mesa. Y ese vino es un vino, pero no hecho con uva vinífera, sino que hecho con uva de mesa. Entonces yo sí podría hacerlo, sí, demás. Sin denominación de origen, sin variedad, simplemente pongo vino de mesa, que es lo que me permite la ley. Y cambia, son vinos más ligeros, más simples. Vinos de entrada, vinos para consumir fácil, para mezclar con melones, sin tontear, en serio. Hacer un combinado, para eso funciona súper bien. Pero la ley tiene que ser la separación porque es súper distinta a la competencia. Mi valla vinífera pesa, ¿no es cierto?, 1 gramo. La valla de uva pesa 5 gramos. Entonces, La producción es la diferente. capacidad productiva es muy diferente. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Dudas, consultas, inquietudes. Si no está visible en la clase, se las dejo visibles, pero